Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Dejamos encima pendientes profundizar un poco más sobre esto. Mira, sobre si el problema es de leyes o es de cumplimiento de leyes, es de adoptar las leyes, de que se comprometan, por ejemplo, las municipalidades, no solo crear los organismos que mandata la ley, sino también que funcionen los mecanismos, porque muchas veces, y un poco lo decíamos en la pausa comercial, claro, porque es un formalismo, porque la ley te lo exige, porque querés quedar bien, por decirlo de esa manera, creas la unidad respectiva, pero no se le da continuidad, no hay seguimiento, no se sabe si al final funciona, y si no funciona no se está cumpliendo la ley. Eso es como pensar en una figura gráfica como un engranaje, donde hay tuercas, donde hay fajas que se mueven. Entonces tú puedes tener tuercas, pero las tuercas aisladas y los embragues aislados, si no hay una articulación y si estos no tienen una dentición que pueda generar esta amalgama y esa estructura, si no hay una faja que pueda correr, que es lo que decíamos de esa columna vertebral, y si no está lo suficientemente engrasado, entonces lo que tenemos es un conjunto de elementos que están ahí, una sumatoria de elementos, una ley, otra ley, un instituto, otra institución, unidades. O sea, tienes todos los elementos, pero no están trabajando todos. Y no todos los elementos, porque insisto, todavía esos elementos integral no están... para una vida libre de violencia no tiene esos elementos. No todos los elementos. Uno, no los tiene. Dos, los que tiene no están lo suficientemente fortalecidos. ¿Tiene una entidad rectora? Sí, es el ISDEMU. ¿Está fortalecida? No. ¿Plantea presupuesto? Sí. ¿Tiene un presupuesto independiente lo suficiente para llevar adelante esto? No. ¿Plantea tribunales especializados, que era la idea original de esta ley? No. ¿Por qué no los tiene? Porque dijeron en la Asamblea Legislativa que eso era demasiado caro. ¿Por qué razón entonces? Porque lo pueden resolver los juzgados de familia. Pero ¿qué resulta? Que necesitamos, al igual que en la Lepina, tribunales especializados, que son los JENA, los juzgados especializados de niñez y adolescencia, igualmente en este caso, porque estamos hablando no de la visión familista, de violencia intrafamiliar, sino de violencia de género contra las mujeres en cualquier ámbito de la vida nacional. Entonces, ¿hay parte de ese engranaje? Sí lo hay, pero no está articulado, y el que existe no está lo suficientemente dispuesto para poder articularse. Es decir, acá estamos hablando de verlo de una forma sistémica. Tú decías, hay una política. Todavía no la hay esa política, solo que ahí usted me dice, pero esta política nacional para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que tiene un plan de acción para un periodo de 5 años, eso todavía es una tarea pendiente. Esta es una ley de hace 2 años, ¿verdad? Hay que recordar también, esta es una ley de hace 2 años, es decir, ya ha caminado un tiempo, pero ha caminado casi que sin muletas, sin silla de ruedas. Pero no solo eso, y hay una ley de igualdad y equidad, ¿no? Sí, pero no es suficiente. Esto te sugiere que las mujeres son iguales ante la justicia, pero no es iguales por ante la decreto. necesidad de empleo, por ejemplo. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de la ley de igualdad, porque si entramos a ese tema, también la Constitución dice que todas las personas somos iguales ante la ley, bueno, pero un tema es la igualdad formal, el tema es la igualdad formal y la igualdad real, ese es el tema. Que encontramos que hay diferencias, y cuando hablamos de la política nacional, estamos hablando de una política de Estado, no solo el Ejecutivo, sino también la Fiscalía, todos los actores de la vida nacional, el órgano judicial, los consejos municipales, es decir, que debe haber una coordinación interinstitucional para el abordaje de esta problemática. Y esa política nacional es la que se debe construir. Que el Ejecutivo, a través del ISDEMU, realiza una política nacional de la mujer, que hay una parte del tema de la violencia, ¿verdad?, como el ISDEMU como ente rector, pero en realidad no debe ser una facultad solamente del ISDEMU, sino de todas las instituciones del Estado, porque es un problema de país, es un problema de derechos humanos que afecta a más de la mitad de la población. Estamos hablando de las mujeres constituimos casi el 53% de la población, entonces la política debe responder a esa problemática que afecta a más de la mitad de la población. Entonces, la importancia de que todos los actores coordinen todos estos esfuerzos y que no hayan esfuerzos dispersos, sino que todos caminemos empujando la misma carreta,
decir, el abordaje de la problemática de violencia en contra de las mujeres es una problemática de todas las personas. ¿Y por qué sucede, Ima, según todos estos esfuerzos dispersos? ¿Porque hay una visión distinta de cómo enfrentar el problema realmente? Hay un problema de enfoque. Aquí estamos teniendo un problema de enfoque y una parte de ello tiene que ver con que no hay esa claridad de género para el abordaje de esto. Seguimos todavía pensando que si viene un partido nuevo a la administración pública o una persona nueva a la administración pública, quitemos todo de la mesa, todo lo que se ha avanzado y comencemos otra vez de cero. Entonces, cada vez estamos en esa acción, tanto en las municipalidades, en las instituciones del Ejecutivo, en las diferentes instancias, y esto no está abonando para poder tener un enfoque real. Otra situación, seguimos bajo un enfoque androcéntrico, bajo un enfoque machista, vaya, por decirlo de esta manera. Seguimos hablando, además, del discurso, pero la acción todavía tiene una distancia muy grande. Es interesante como usted puede ver que hay policías que van a implementar esta ley, que hay fiscales que van a implementar esta ley y son los principales violentadores de derechos de las mujeres. No me refiero a que sea únicamente la policía o en el Ministerio de Justicia y Seguridad o en los medios de comunicación. Lo que estoy hablando es que si también no hay una transformación en el enfoque de las personas que van a implementar ahora, esto, pero entonces aunque esto sucede se eso, sigue la institucionalidad no te parece que está dispersando. funcionando. Digo, tú tienes a un viceministro de Justicia, perdón que voy a poner por ejemplo, pero es un caso que es conocido Claro, ya por todos claro. y que él incluso acude a los tribunales, que no evadió la justicia, que hay una justicia que lo lleva ante los tribunales. Digo, Mira qué antes maravilla, esto era distinto, hubo que pasar 3 años Claro. para que esto se No, diera de y acuerdo, hasta que se de dio acuerdo, y que pero se ese es filtró un la avance. información. Claro Lo que peor es un Lo peor avance. es que no hubiésemos, que pasaran 3 años más y estuviéramos en el mismo ver, punto. Yo lo creo que- que es importante resaltar que ahora tienes un funcionario de alto nivel, un viceministro de Justicia, enfrentando la ley. Ahora, yo te por quiero decir una situación cosa, como esa. habría que hacer un análisis mucho más profundo de esto y no me quiero quedar en la casuística de esa situación, que en realidad, si salieran a la luz las situaciones, que como hay reserva, pues no se puede hablar de ello, pero si salieran a la luz nos diéramos cuenta, en realidad, hasta dónde es que estamos en nuestra conciencia. Pero en realidad aquí, ¿de qué estamos hablando, Romeo? Estamos hablando que mientras la visión que se tenga sea una visión de naturalización, de impunidad social, de naturalización de la violencia Totalmente contra de las acuerdo. mujeres y desde todo el engranaje del sistema de justicia, no solo el órgano judicial, pero también en esa área de naturalización y de impunidad jurídica, vamos a seguir teniendo este tipo de problemáticas que van creciendo. Tenemos una cultura del peor es nada, y eso es grave, eso es peligroso. Por supuesto que acá no estamos hablando, y eso es lo que a veces en países dictatoriales y autoritarios se ha querido plantear, que cuando se cuestionan las cosas y cuando se hacen propuestas, pero a la vez también se cuestiona, entonces se dice que es que estamos en contra del sistema. No, si lo que queremos es fortalecer la institucionalidad democrática constitucional en El Salvador, pero no lo vamos a hacer adulando, no lo vamos a hacer mintiendo y no lo vamos a hacer tampoco pensando en el peor es nada. Menos mal que tenemos esto, aunque tengamos lo otro. Ima, Hay que procuradora, ser cuestionadores y propositivos. cuando regresemos le doy la palabra, ¿no? Pero tengo a don Héctor Arevalo que está viendo el programa y dice, mire, yo quiero opinar porque hay padres buenos también, sin duda. Sí. Por supuesto. Son la Claro. mayoría, ¿no? Por La Claro, mayoría qué de bueno. padres y madres, pero Qué don bueno que Héctor, tuviéramos aliados. le escuchamos a usted, adelante. Don Héctor. Aló. Sí, le escuchamos. Adelante con su opinión, estamos al aire. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Sí, con todo respeto, pues yo quería dar mi opinión. Yo no estoy en contra, ¿verdad?, del tema realmente que se está generando, pero realmente yo hace 2 años pues tuve una situación en la Procuraduría General de la República y pues yo me separé de mi esposa. No hubo en ese momento una violencia, simple y sencillamente fue no nos llevamos de acuerdo, ¿verdad? Tuvimos una niña juntos, ¿verdad? La situación es que en la Procuraduría General de la República, ahí no generalizan todo. Ahí todos los padres que don llegan Héctor, ahí usted son quería- los padres malos. ¿qué es lo que usted Y lo quería tratan resaltar a uno través de la mal, llamada telefónica? Y los derechos de uno como hombre no valen absolutamente nada.
solo lo que la mujer dice es lo correcto. Bueno. Muchas gracias, don Héctor. Don Héctor Arévalo, ahí tienes una opinión, ¿no? Donde dice, mire, no nos vayamos al otro extremo, dice, eso está planteando él, ¿no? Donde los derechos de la mujer valen y los de los hombres no valen nada, dice, es su opinión. Lo que sucede es que también hay resistencia para reconocer la problemática en contra de las mujeres. No podemos negar que hay honrosas excepciones, ¿verdad? Y qué bueno que podamos tener aliados en nuestra casa. Yo tengo la dicha de tener un aliado estratégico en mi casa, pero qué bueno sería que todas las mujeres tuviésemos aliados, ¿verdad? Y qué bueno que haya más conciencia social y para que se vayan involucrando más, porque este problema no es que las mujeres querramos sobresalir, sino que estamos viendo, las estadísticas son claras de cuál es la problemática de las mujeres, ¿verdad? Entonces, y que el Estado, a través de las diferentes instituciones, pero también la sociedad, es decir, el inconsciente colectivo, ¿qué es lo que estamos reflejando? ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Qué es lo que estamos, cuál es nuestra reacción ante estas diferentes problemáticas? Yo creo que aquí es importante crear esa conciencia, el reconocer, primero, el primer paso es el reconocer la problemática. No ocultar la problemática que se presenta a diario. Casos como los que hemos comentado de las 2 mujeres quemadas, ¿verdad? Son ejemplos de las problemáticas que se dan, pero cómo enfrentamos esta violencia, cuál es la respuesta de las instituciones, cuál es la respuesta del conglomerado social, cuál es la respuesta de la comunidad jurídica, cuál es la respuesta. No, claro, interesante. ¿Y cuántos de estos casos, por ejemplo, procuradora, de feminicidio han llegado, digamos, a una condena, por ejemplo, ¿no? Que se han documentado, pero al final también han sido judicializados, y hasta qué etapa del juicio se ha llegado esto. Esto creo que es importante también. Dice que nosotros hicimos, el informe que nosotros hicimos en el 2011, recabamos que 1024 casos de feminicidios se habían contabilizado en 5 años. De esos 4 fueron 22 casos judicializados y hubieron 4 condenas. Entonces usted habla de 1024, claro, 22 judicializados y 4 condenas. Entonces, ¿a dónde están las debilidades en la ruta crítica? Ima, cuando regresemos, pero quiero escuchar a Ligia Moreno. Está el teléfono. Adelante, Ligia, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Felicitándolo por su programa y a la vez hacer pues un comentario acerca de también a mí me pasó una situación con la Procuraduría. ¿De Derechos Humanos o General de la República? No, General de la República. La mujer es cierto que siempre pues que como que le dan un poquito de prioridad, pero la realidad es de que no, como que no le dan seguimiento para que los padres continúen haciendo lo que el fallo que da lo que es el juez. Porque en mi caso, que yo tuve violencia intrafamiliar, y también, bueno, la persona nunca ha cumplido, pero ni siquiera con un centavo de lo que se le estipuló en el fallo. Entonces eso, no sé si se le da seguimiento o se deja así a lo que ellos digan. Bueno, muchas gracias por su llamado. La verdad es que voy a aclarar, no está la Procuradora General de la República aquí con nosotros, ¿verdad? Pero es parte del tema también de la violencia que se ejerce desde ese punto de vista. Ima, claro, si tú puedes contestar esta pregunta. No, mira, no hay duda que la Contraloría Social que debemos ejercer desde las organizaciones no gubernamentales debe ser sistemática y orientada precisamente a fortalecer la institucionalidad para que los vacíos que se están dando no se sigan cometiendo. Nosotras tenemos una gran cantidad de expedientes documentados de distintas instituciones y las fallas mismas las vamos a dar a conocer en el próximo mes. En todo caso, estamos terminando de documentar esto. Hemos ido dando a conocer algunas de estas situaciones y nos parece que es fundamental que podamos abordar diferentes etapas. La etapa que muy bien Raquel ha estado señalando de toda la parte de concientización y de prevención, que eso es fundamental también, la etapa de cómo le damos persecución al delito y de cómo le damos persecución a este tipo de situaciones y de seguimiento a situaciones que son de violencia de pareja, que no han representado aún una situación de tentativa de feminicidio, pero que son la antesala de ello. En ese sentido es necesario poder identificar y hacer un abordaje que nos permita
tener una alerta temprana. Y la misma ley lo plantea, la misma ley especial lo plantea. ¿Se aplica? No, se sigue sin aplicar. Tengo que hacer la pausa. Sí, claro. Voy a hacer la pausa, Bueno, vamos a regresar en breve. Mire, además le preguntamos a la población salvadoreña cómo percibe, ¿no?, este tema también de la violencia contra la mujer en nuestro país. Fuimos a las calles y le preguntamos a las personas y cuando regresemos vamos a escuchar